Entonces hay que empezar a hacer un recuerdo anatómico más que todo de las estructuras que conforman el sistema urinario, ¿no? Como tal. Entonces, ¿esto dónde empieza? Eso, perfecto, en el riñón, ¿verdad? Y del riñón empiezan a descender por unos conductos que son las vías urinarias. ¿Y esas vías urinarias cuáles son? Uréteres, que llegan a la vejiga, baja por la uretra hasta el meato urinario, ¿ya? Entonces, tienen cierta distancia, ciertas formas de posiciones y todo lo demás, ¿no? Eso más que todo para un recuerdo anatómico, ¿ya? La parte de la vejiga, lo propio, ¿no? Tiene sus estructuras, ¿no? Especiales, que son más que todo los orificios uretrales, ¿ya? Donde en una ecografía podemos lograr verlos dependiendo la técnica, ¿no? Porque la ecografía es operador dependiente, ¿verdad? Entonces mucho depende de quién haga la ecografía para poder obtener buenas imágenes. En el varón, ¿no? Podemos encontrar la uretra masculina, que por lógica es un poco más larga, ¿verdad? Y la otra estructura que encontramos rara, o bueno, diferenciada de la mujer, es la próstata. ¿Listo? Buenos días, paz. Mientras que en la mujer la distancia sería que no existe, la diferencia sería que no existe próstata y la uretra es más corta, ¿no? Por lo y aparte dice, es fácil de sondar, ¿no? Desde que en la práctica se van a dar cuenta que en los varones es más fácil de sondar que en las mujeres, ¿ya? Ya habiendo recordado un poco de anatomía, ¿no? Porque no es muy complicado, pero en la ecografía sí ya tenemos que empezar a ver algún tipo de observaciones que debemos tener bien en cuenta para empezar a examinar esta estructura. La parte de los riñones, entonces ya sabemos más o menos su posición, ¿no? Que están en las fosas lumbares. El riñón derecho más inferior que el riñón izquierdo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la presencia del hígado, ya. Entonces, nosotros para hacer la ultrasonografía, ¿no? O la ecografía, tenemos que darnos cuenta de tamaño real, no es el tamaño que mide, la localización donde se encuentra, cómo están sus bordes y la diferenciación o la relación córtico-medular, ¿no? A esa relación córtico-medular, en esta imagen podemos ver que es la corteza, ¿no? Y media, entonces tenemos que ver y medir esa estructura, ¿ya? Para que nosotros obtengamos las imágenes de ecografía, tenemos las proyecciones longitudinales y las proyecciones transversales. Eso depende de cómo coloquemos el transductor, ¿listo? Entonces, en el riñón derecho, la posición derecha, más que todo accedemos por una ventana lateral, ¿ya? La ventana lateral para que nosotros podamos identificar primero la estructura del hígado. El hígado es el que va a ser nuestro parámetro o la estructura que nos va a dar la localización del riñón. Por debajo del hígado vamos a encontrar al riñón, ¿listo? Entonces el riñón, ¿no? En relación al hígado no debería tener espacio, ¿ya? No tendría que haber ninguna estructura ni imagen hipoecogénica que se encuentre entre los dos. Si por algún motivo nosotros encontramos alguna imagen hipoecogénica en esa región, ya vamos a hablar de líquido libre en cavidad. En esta parte de acá, ¿listo? Si nosotros encontramos ahí, entonces vamos a hablar de líquido libre en cavidad. Entonces dense cuenta que el parámetro para localizar riñón es el hígado, en la parte derecha, de forma longitudinal, ¿no? Aquí está el transductor, ¿no? De una forma longitudinal, y pasamos a la forma transversal. En la forma transversal, lo propio, una vez ya se localiza el riñón, tenemos simplemente que girar, ¿verdad? El transductor y se puede localizar el riñón derecho. Y en la parte izquierda, el punto de reparo y la ventana también va a ser lateral. Vamos a encontrar a la estructura del vaso, ¿no? Que dense cuenta, en relación al hígado, el parénquima es casi similar, pero la diferencia es que el hígado tiene estructuras hipoecogénicas
que son parte del sistema porta, ¿ya? Y las vías hepáticas intraparenquimatosas. Localizamos por debajo igual el riñón, que igual no debería tener ningún espacio, ninguna estructura entre estas dos, pero si encontramos, igual lo propio hablamos de líquido libre en cavidad. Y en la parte transversal, una vez localizamos el riñoncito, simplemente giramos el transductor de una manera transversal y vamos a localizar. Entonces, lo normal dentro de los tamaños, ¿no? El derecho en realidad mide de 100 a 120 milímetros, ¿no? Pero el izquierdo sí es un poquito más grande por la presencia del hígado, ¿verdad? Y de ancho mide de 50 a 70 milímetros. Su espesor de 13 a 25, ¿no? Y tiene una relación de 1.6, 1, 1.1, 1, dependiendo, ¿no? Jóvenes, ancianos, como nos dice ahí la imagen. Y debemos solicitar, ¿no? O prácticamente solicitar cuando existe variación de tamaño, ¿no? Cuando no existe esa relación, ¿no? Entre el riñón derecho e izquierdo, existe hidronefrosis, ¿no? ¿Qué es la hidronefrosis? Eso, agua, ¿no? O sea, dentro del parénquima y en la región pielocaliciar, ¿ya? Pero en exceso, ¿no? Porque sí tiene presencia de agua, que es prácticamente la orina, ¿no? Pero cierta cantidad. En este caso, excede. Cálculos, ¿no? Litiasis renal. Nos dice ahí que no es el más sensible, sí, pero se puede localizar litos, ¿ya? Presencia de quistes, masas renales, para, en caso de sospecha, ¿no? De estenosis arterial, para medir ese calibre se usa ecodoppler. Y para hacer intervencionismo radiológico, ¿no? Como una cistografía, uroscopía, dependiendo qué es lo que se quiere ver, ¿ya? La anatomía, la ecografía de la vejiga, ¿no? En este caso igual tenemos las proyecciones transversales, las proyecciones longitudinales. En las proyecciones transversales nosotros la vejiga vamos a ver como un trapecio, ¿listo? Mientras que en las longitudinales vamos a ver más de forma triangular, ¿ya? Por debajo, en los varones de la vejiga, vamos a encontrar ¿qué estructura? La próstata, perfecto, ¿no? Y fíjense, en una longitudinal incluso se va a lograr ver el recto. Para nosotros tomar una ecografía de vejiga, deberíamos preparar al paciente, ¿ya? La forma de preparar al paciente es que tome agua, bastante líquido, porque si tenemos al paciente con la vejiga llena, ni bien se pone el transductor, ya se logra identificar la vejiga, ¿listo? Y se lo hace ingresar, ¿no? Al gabinete o se le toma en la emergencia cuando ya tiene el deseo de orinar, ¿listo? Entonces hay que darles prioridad, porque a veces hay pacientes que dicen, ya he tomado como 2 litros de agua y el doctor todavía no me llama, ya me estoy orinando, entonces quieren ir a orinar, ¿verdad? O ya no aguantan y van al baño y se orinan y hay que hacerlos otra vez esperar a que su vejiga se llene, ¿listo? Entonces a eso nosotros llamamos preparar al paciente para hacer una toma de ecografía. Una vez nosotros tengamos la proyección transversal o lateral, lo que tenemos que medir más que todo es la pared vesical, que debería medir menos de 3 milímetros. Si por algún motivo encontramos más de 3 milímetros, estamos hablando de un engrosamiento de la pared, ¿no? Entonces, ¿qué patologías nos darían engrosamiento de la pared? Si se engrosa, ¿qué sería? ¿Qué ha pasado? Se ha inflamado, ¿verdad? Y si estamos hablando de la vejiga, decimos cis, ¿no ves? Cisto, ¿verdad? La voz. Y si hablamos de inflamación, hablaríamos de cistitis, ¿listo? Entonces, si por algún motivo la pared se encuentra engrosada, diríamos que este paciente está con cistitis, ¿ya? Se puede ver la parte delante al lateral del trígono vesical, ¿no? Los orificios ureterales, ¿ya? Entonces, como les decía, mucho depende del ecografista, ¿no? O sea, de operador dependiente, ¿ya? Después, podemos encontrar algunas estructuras, ¿no? Dentro de la vejiga, como por ejemplo cálculos, litos, ¿no? Que hayan descendido de la parte renal y hayan llegado a la vejiga. O esta estructura, ¿no? Que nos habla de la sonda Foley, ¿no? Entonces la sonda Foley, una vez ingresa hasta la vejiga, tiene un globo de seguridad, ¿ya? Aquí tienen esta imagen, fíjense, es una imagen hipoecogénica, ¿no? Con un halo hiperecogénico que no genera sombra acústica, ¿no? ¿Saben qué es la sombra acústica, verdad?
es lo que genera cualquier estructura sólida, ¿no? Que genera una imagen hipocogénica, o sea, negra hacia la parte inferior, o un refuerzo posterior, que sería blanca. Pero si se dan cuenta, este prácticamente no genera ni refuerzo posterior ni sombra acústica. Y a esa estructura nosotros le llamamos el globo vesical. Una vez se introduce la sonda, se deposita 10 ml, ¿verdad?, de agua. No sé quiénes ya han colocado o han visto colocar una sonda urinaria. Se coloca 10 ml para que la sonda no se salga de la cavidad vesical, ¿no?, de la vejiga. Entonces nosotros jalamos y al hacer una ecografía o una tomografía se logra ver el globo de seguridad, ¿ya? Entonces también si tenemos dudas de si no estamos en vejiga, podemos hacer una ecografía para ver si el globo se encuentra dentro de la vejiga, porque si el globo lo inflamos en uretra, entonces podemos desgarrar la uretra, ¿verdad? Y hacer ecografías Doppler, ¿no? O sea, donde podamos ver la irrigación de la vejiga, ¿ya? Ahora, como decía, dentro de los litos en la parte renal, la ecografía no es la más sensible. Una vez pasamos la ecografía, tendríamos que pasar a qué tipo de estudio, a una tomografía, ¿listo? Que es de más sensibilidad y de más especificidad para este tipo de estudios. Entonces, indicaciones para poder solicitar una tomografía es, una vez tal vez si tienen la oportunidad de tener un ecógrafo en emergencia, ¿no?, hacen, sospechan de un lito, o clínicamente, ¿no? La litiasis más que todo se refleja por dolor, ¿no?, dolor agudo en la fosa lumbar, ¿no?, que va hacia la parte abdominal y a los bordes internos del muslo, ¿no? Y es de instalación súbita generalmente, ¿no? El paciente te dice, estaba haciendo una actividad y ya sentí un dolor acá y me viene hasta la pierna, ¿verdad? Y he orinado con sangre, y la orina con sangre nosotros le llamamos hematúrula, ¿ya? Entonces hay presencia de hematúrula. Una vez tenemos esa sospecha clínica, si tenemos la posibilidad de hacer una ecografía, podemos hacer una ecografía y a veces pueden localizarse los litos. Pero si no localizamos litos, pasamos recién a una tomografía, pero es de alta sensibilidad. El urólogo siempre va a solicitar una tomografía y se solicita una tomografía con contraste, ¿ya? Con contraste, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no?, imágenes hiperdensas, ¿no?, en estas porciones de acá del riñón. Ahora, las indicaciones serían litiasis renal, ¿no?, una uropatía obstructiva, algo está obstruyendo que la orina se puede eliminar, tumores renales y vesicales, ¿no?, traumas, ¿no?, traumas abdominales, un paciente con accidente de tránsito con sospecha, ¿no?, de lesión renal, o lesión de vejiga o vía urinaria, y malformaciones congénitas para ver la anatomía y la morfología. Ahora, tiene fases. Para que nosotros podamos ver las fases del contraste, se debe tomar la tomografía, los disparos se deben hacer según tiempos. Una fase simple, antes de que el contraste sea captado por la vía renal, ¿ya?, es donde se empieza a localizar con más sensibilidad los litos, ¿no?, y se van a ver imágenes hiperdensas, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, no existe todavía contraste, pero sí se pueden localizar ya imágenes hiperdensas, ¿no? A veces se localizan en estas regiones de acá, ¿no?, en las regiones caliciales, ¿no?, de cálices mayores, o rara vez ya se los ve en la parte de la pelvis renal. Mientras que en la fase córtico-medular, ¿no?, ya tendría que tardar aproximadamente unos 30-40 segundos una vez se capta el contraste en la vía renal, y se va a ver de esta forma, ¿listo?, imágenes hiperdensas, pero en la parte de la corteza y de la médula renal, ¿ya? Y fíjense en un corte transversal, ¿no?, cómo se logra ver en la parte renal. Pasan de 100 a 120 segundos, que más o menos sería en minutos, unos 2 minutos, ¿verdad? 2 minutos, y llamamos una fase nefrográfica. Nefrográfica porque prácticamente ya se encuentra entre los cálices mayores pasando a cálices menores, ¿listo? Y estas fases, entre la fase córtico-medular como la fase nefrográfica, son de alta sensibilidad para ver tumores renales, ¿listo? Y la fase excretora, que va más allá de los 2 minutos, es donde ya se ve la vía pielocaliciada, ¿no?, o sea, en la parte de la pelvis renal y la parte ureteral. Entonces existen tiempos para empezarlos a tomar, y dependiendo cuál es nuestra sospecha, nos va a ayudar dependiendo en qué fase se vaya a encontrar, ¿listo?
Ahora, también existen las reconstructivas, ¿no? O reconstrucciones 3D. Acá, ¿no? Tenemos estas estructuras, pese a que no se ve muy bien ahora, ¿no? Tal vez por la luz, pero se ve bien bonito, ¿no? Bien interesante, toda la estructura prácticamente del riñón con sus vías urinarias. Y esto más que todo se usa por sospechas de malformaciones, ¿verdad? Malformaciones anatómicas que embriológicamente han tenido alguna alteración, ¿no? En la unión mesonéfrica con la región metanéfrica, ¿ya? Y más que todo para medir también volúmenes, ¿no? Nos ayudan a medir volúmenes. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? En tomografía simple, fíjense cómo nosotros podemos ver estructuras. Ahora, fíjense esta imagen de acá. Es una imagen hiperdensa, ¿no? Prácticamente en el uréter derecho. Y se puede hablar de calcificación como también de un lito, ¿ya? Y hay que ver el contraste, si pasa o no pasa, para ver si es una patología obstructiva, ¿ya? Y fíjense acá, ¿no? O sea, cómo existe ya la pigmentación por el contraste y ya se encuentra en una fase. ¿En qué fase ya estaría este de acá? Ahí les paso los nombres. ¿Ah? Fíjense, a ver. Estaría, ¿no? Entre más o menos una nefrogénica a una pielocabezal excretora, ¿no? Fíjense la pelvis, la parte de las uretras, cómo se empieza a tensionar. Pero aparentemente esto es una dilatación, ¿no? Tal vez una malformación, ¿ya? No es normal. Ahora, para ver la parte de la vejiga, ¿no? Existe un estudio que es la cistouretrografía miccional. Es cuando se introduce contraste, ¿no? Contraste por una sonda Foley que se le instala al paciente y el contraste se deposita en la vejiga. Entonces, si nos damos cuenta, una vejiga de mujer a diferencia de una de varón, si hacemos un recuerdo anatómico, la mujer tiene una vejiga más grande, ¿verdad? Por eso cuando los compañeros van y se chupan, entonces son los primeros en ir a orinar, ¿no ve? Porque la vejiga prácticamente es más pequeña, ¿listo? Pero fíjense cómo varía la imagen de la uretra, ¿no? Del varón y de la mujer, ¿no? Y más que todo se pide en reflujo vesicoureteral, ¿no? Porque si hay reflujo vesicoureteral o sospechamos de reflujo vesicoureteral, la vejiga y el contraste de la vejiga va a hacer que suba hacia los uréteres, ¿verdad? Refluye, no debería refluir, ¿verdad? Porque una vez desciende, en la vejiga debería quedarse la orina, no debería volver a subir, ¿no? Y esto es en una radiografía lo propio, ¿no? En tiempo real. Y las lesiones vesicales como diverticulosis, rupturas, ¿no? De vejiga en trauma abdominal, ¿no? Si nosotros tuviéramos un trauma abdominal con ruptura de vejiga y estamos haciendo una cistouretrografía, ¿cómo se vería más o menos? ¿Cómo creen que vería? Hay ruptura de vejiga. ¿Cómo estallado? Sí, podría ser, ¿no? A menos que sea una ruptura grande, ¿no? Que eso sería clínicamente bien evidente, ¿no? Pero sí encontraríamos, ¿no? Imágenes acá, ¿no? De líquido libre con contraste, más que todo en regiones pélvicas o fondo del saco de Douglas. ¿Listo? Encontraríamos acá imágenes de líquido libre, pero con contraste, ¿ya? También es útil, ¿no? En pediatría para ver más que todo las infecciones urinarias recurrentes o remitentes que pueden existir. Hidronefrosis, enuresis. ¿Qué es la enuresis? Enuresis. Es la incapacidad, ¿no? De retener la orina, pero en la noche, ¿ya? Entonces son los típicos niños que se orinan en su camita, ¿no? Después de los 5, 6, 7 años, pues ya no es normal, ¿verdad? Que un niñito se esté orinando en su cama. Hay gente que de 12, 15, 20 años, adultos, ¿no? Que se orinan en su cama. Entonces, a eso nosotros llamamos enuresis. Y por sospecha de enuresis podemos pedir una cistouretrografía, ¿ya? Una cistouretrografía. Luego tenemos alteraciones del vaciamiento, ¿no? Como la incontinencia urinaria, ¿no? O alteración en las malformaciones. Entonces, para nosotros solicitar una urografía ya, que estaría entre la vejiga y la parte renal, ¿no? Tenemos que ver más que todo la anatomía de los sistemas colectores, ¿no? También se puede ver la parte excretora, de los uréteres más que todo. En sospecha de litiasis renal, ¿no? Ureteral, porque sí existe obstrucción, entonces vamos a ver prácticamente el nivel de la obstrucción.
valorar la función renal, ¿no? Cómo está funcionando ese riñoncito, cómo está empezando a generar orina. Hematuria, ¿no? sin una sospecha aparente, y anomalías congénitas, ¿no? Y también en seguimiento postquirúrgico. Entonces lo propio, ¿no? Existen fases, ¿no? Etapas. Una radiografía simple donde podemos ver, ¿no? La parte renal, ¿no? por delante de las sombras del psoas, ¿no? Y fíjense cómo baja la parte uretral, ¿no? Derecha e izquierda. En la fase nefrográfica, ¿no? Inmediata, no sé si se logra ver en estas partes igual laterales, ya no se ve la parte del riñón, ¿no? Como en estas de acá, en la parte pielocalicial. La fase excretora, que más o menos sería unos 5 minutos, y el contraste ya en la región pielocalicial se está captando, y la fase uretral entre 30 minutos y el vaciamiento igual posterior a los 30 minutos. Entonces fíjense cómo el contraste ya ha llegado hasta la parte vesical, ¿no? Entonces podemos ver desde la parte renal, ¿no? Cómo empieza a descender el contraste para llegar hasta la vía vesical. Y son fases, ¿no? Entonces ustedes van a solicitar y les van a llegar 5 o 6 radiografías, ¿no? O en su sistema van a tener 5 o 6 imágenes, ¿ya? En el sistema colector, ¿no? O de los uretres, lo propio, sistema pielocalicial, ¿no? Y la graficación de los uretres hasta la región de la vejiga. Cuando a veces los litos descienden y ya no hay sospecha de obstrucción, pasa el dolor, ¿no? Pasa el dolor agudo, pero sí en un examen general de orina vamos a ver presencia de sangre. Hay hematuria, ¿no? 2, 3 cruces, dependiendo cuánto haya lesionado el paso del lito. Y a veces el lito se los logra ver en vejiga, ¿no? Se le hace la radiografía y ahí está, ¿no? El lito ahí hipertenso, ¿no? En radiografía radiopaco, ¿verdad? ¿Esta qué imagen sería? ¿Qué sería? ¿Qué tipo de estudio? Sí es de vías urinarias, ¿no? Con contraste, pero ¿qué estudio es? Porque es una radiografía, ¿listo? ¿Y esta qué es? ¿Ah? Una tomografía reconstructiva, ¿ya? Tomografía reconstructiva. Entonces fíjense, ¿no? Se ve más bonito, ¿verdad? Más claritas las imágenes renales, incluso, ¿no? Sus deformidades, ¿verdad? Del uretra al momento del descenso. Y tenemos las estenosis, ¿no? O sea, las estenosis, pero más que todo fisiológicas, ¿no? Los estrechamientos de la uretra. Compresión, ¿no? Dice por los vasos, ¿no? Porque tiene una cierta vía, ¿verdad? No es recta, ¿verdad? O sea, tiene sus tortuosidades. Y la unión del uretro vesical, ¿no? De los orificios uretrales. Y fíjense lo propio, en una imagen con contraste, ¿ya? Entonces no se van a olvidar, ¿listo? Un estudio de un renograma o renogramas por gammagrafía, ¿no? Ya por rayos gamma, no es muy común pedir. Van a ver que se pide, pero en pediatría, en subespecialidades de nefrología, ¿no? Urología, pero sí se necesita para realizar una evaluación de la función renal más que todo, para ver cómo realiza la captación el riñón, si es que existen regiones que no captan, ¿no? O sea, que no están realizando el trabajo de la nefrona, ¿no? Entonces se puede ver estructuras o acortamiento del riñón, ¿no? Un riñón completo, pero el otro solamente la mitad, digamos, de captación. Puede generar orina, todo, pero un medio riñón no está funcionando normal, ¿no? De uno mismo. Y los radiofármacos, como dice, que son más que todo las tinciones que nos van a ayudar, y la más común es la TCMAG3, ¿listo? O la MAG99, ¿ya? Van a revisar. Y eso más que todo nos ayuda para tincionar, ¿no? Tincionar las imágenes nucleares, ¿listo? Y aquí tienen sus nombrecitos, ¿no? de cómo se llaman esas tinciones. Pero sí, para que lo conozcan, ¿no? Existen igual fases de perfusión, drenaje y para ver curvas, ¿no? del renograma como tal. Entonces, para pedir función renal, los nefrólogos o los urólogos piden también a veces gammagrafía. Y los pediatras también van a ver si tienen la oportunidad de ver una gammagrafía, ¿ya? Entonces, vamos a ver los variantes anatómicos, malformaciones congénitas que pueden haber. Un riñón en herradura, ¿no? Existen, dependiendo qué tipo de patología o malformación haya habido, existen riñones. Y no es raro, ¿no? No es raro ver un riñón en herradura, se logra ver.
Y es más que todo la fusión de los polos, ¿no? O superiores o inferiores, pero más común es el inferior, un 90%. Entonces, fíjense cómo la parte ¿no? inferior se ha fusionado de los dos riñones y las vías pielocaliciales, ¿no? Como están saliendo, ¿no? Incluso con la irrigación, ¿no? Ahí tenemos la irrigación, pero sí el sistema pielocalicial, ¿no? No tiene la misma posición. Esta de acá, ¿no? Lo propio, estamos viendo en un corte transversal. No vemos exactamente si es superior o es inferior, ¿no? Necesitamos un corte coronal para ver realmente que había sido inferior. Entonces, si tenemos la tinción, igual que acá, ¿en qué fase estaría? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿En qué fase nos están mostrando estas dos tomografías? Una nefrográfica, ¿no? Fíjense, la parte corticomedular y nefrográfica está bien dibujada. ¿Listo? Durante los ascensos dicen, o sea, lo que pasa, la fisiopatología de esa unión de los polos se da durante el ascenso renal de los riñones que quedan atrapados por debajo de la arteria mesentérica superior. Si embriológicamente recuerdan la formación del riñón, se da más que todo en la región pélvica, ¿verdad? Del embrión. El embrión tiene una cierta curvatura. ¿Listo? Y el riñón, si se acuerdan, se forma por pronefros, mesonefros y metanefros. Pero el riñón sí se forma en la parte metanéfrica. ¿De qué pasa? Se forma en la región inferior, ¿no? Que es en la parte metanéfrica junto con la unión del mesonefro, ¿ya? Luego, una vez pierde la curvatura, el riñón tiene que ascender, porque si estamos hablando que se encuentra en región pélvica, entonces este riñón tiene que ascender hacia las fosas lumbares. Pero en ese momento del ascenso o de la diferenciación es que los polos inferiores se juntan, ¿no? Malformación. Fíjense, en una ecografía es más raro y más difícil localizar y ver, ¿no? Porque hay que tener un buen ojo para ver que realmente sean riñones, ¿no? O sea, sea un riñón en herradura, ¿no? Pero sí, la tomografía no hay donde perderse. Y fíjense una gamografía, ¿no? Como nos muestra, ¿ya? Y para ver más que todo la parte funcional asociados a obstrucción, ¿no? De la unión ureteropélvica, ¿no? Existe obstrucción ureteropélvica al sospecha, ¿no? De riñón en herradura, hidronefrosis, litiasis renales, infecciones constantes, infecciones urinarias recurrentes, remitentes, ¿no? Aneuploidías cromosómicas como síndromes, ¿no? De Edwards, Down, Patton, Darwin, y raramente cuando existe cáncer renal. En la ectopia y ptosis renal, ¿no? ¿Qué es ectopia? Embarazo ectópico, ¿no? Ectopia, ¿qué es? Fuera del lugar, ¿verdad? Fuera del lugar. Y ptosis es un descenso pero anómalo, ¿verdad? Una ptosis renal. Entonces, en este tipo de fallas anatómicas se puede ver que sí realmente la parte renal, ¿no? Derecha se encuentra así en su localización de la fosa, pero en la radiografía, fíjense, en la parte pélvica ya encontramos al riñón. ¿Habrá sido una ptosis? ¿Habrá sido una ectopia? No sabemos, ¿verdad? Habría que hacer más estudios. Fíjense en una tomografía ya, ¿no? Una tomografía, el riñón ya se encuentra en parte pélvica, ¿no? El izquierdo. Entonces, esto produce que el uréter, ¿no? Los uréteres se comen, ¿no? Entonces, no baja de los riñones, ¿no? No baja. Si nosotros tenemos ahí el uréter y el riñón ha descendido, entonces el uréter va a hacer esto, ¿verdad? Por posición. Entonces nos da constantemente una éstasis urinaria, ¿no? La orina no circula normal y hay frecuente infección urinaria, ¿no? Recurrencia como remitencia. Dice, ¿no? Al resto del ascenso caudo craneal de los riñones, ¿no? En la irrigación, la parte de la arteria renal, ¿no? Por ptosis, ¿no? Una ptosis real nos está mostrando, ahí más que todo en la tomografía, ¿no? Aorta abdominal, igual donde existe una ectopia lumbar baja, ¿no? O sea, ya es prácticamente en cavidad pélvica, ¿no? Y las ilíacas igual, ¿no? Tienen que descender, por lo tanto. Fíjense cómo la irrigación incluso varía, ¿no? En vez de que sea en la parte normal, ¿no? Inferior,
o superior, perdón, ¿no? Tenemos en el inferior. Y cuando existe ptosis, ¿no? Como la arteria hace su movimiento para compensar, ¿ya? Luego, la agenesia renal. ¿Qué es agenesia? No ha habido la formación, ¿verdad? Asingenesia o génesis, formación, ¿no? Y creación. Renal unilateral. Se da generalmente entre 1 a 5.000 nacidos vivos y más que todo es del riñón izquierdo, ¿ya? Es más común. Igual puede pasar derecho, ¿no? Pero es más común ver en varones y en el riñón izquierdo. El 10% de los varones, dice, ¿no? Tiene también ausencia del epididimo, conducto deferente, medicina siempre al frente, ¿no? Vesículas seminales o quistes vesiculares seminales ipsilaterales, ¿ya? Y el 70% de mujeres va asociado a malformaciones genitales, más que todo uterinas, ¿no? También es bien común ver, ¿no? A un paciente que tenga una agenesia y nosotros le llamamos paciente monorreno, ¿ya? Es un paciente con un solo riñón. El paciente vive normal, ¿listo? No tiene patologías, no tiene nada, pero sí se le está haciendo por alguna otra sospecha una tomografía y generalmente es un hallazgo, ¿ya? Es un hallazgo, o sea, de casualidad, ¿no? Se le ha tomado y es incidental netamente, pero sí el riñón tiene que compensar, ¿no? Porque como es solo un riñón, entonces a este riñón lo vamos a encontrar hipertrofiado, más grande, ¿listo? Fíjense en relación al hígado acá, ¿no? Cómo se logra ver, ¿verdad? ¿Está tincionado o no? Sí, ¿no? Para ver, por ahí aquí abajo hay una ectopia, una ptosis renal, ya está aquí abajo el riñón, ¿verdad? Entonces, para ver la estructura del riñón, ¿no? Entonces, ¿en qué fase estaría de tomografía? En una fase córtico-medular o nefrográfica, ¿no? Sí, te puedo retirar. Ya. Luego, entonces, en la parte del Doppler, lo propio, ¿no? Entonces, solamente existe una arteria, ¿no? La arteria renal derecha, ¿no? En región superior, ¿no? Se puede ver por una ecografía Doppler, ¿ya? Entonces, paciente monorreno es común y es hallazgo. Anomalías de duplicación, ¿no? Cuando la pelvis renal, ¿no? No se ha llegado a formar en una sola pelvis, ¿no? Entonces fíjense cómo acá existen dos vías prácticamente, ¿no? Pero con un solo ureter, ¿no? Pero estos a veces pueden determinar formaciones de hitos, ¿no? En las regiones pielocaliciales, porque la acumulación de la orina es de alta, ¿no? O sea, con un alto índice y nos puede producir retención de orina a estos niveles y tener, ¿no? La formación. Fíjense cómo la parte medular se encuentra dividida, ¿no? Porque deberíamos tener una sola imagen, ¿verdad? Hiperecogénica, ¿no? O sea, blanca, acá central, pero fíjense cómo se encuentra dividido. Entonces sospecha. Vamos con ecografía, vemos esta imagen y tenemos que pasar a una tomografía con contraste para poder ver la región pielocalicial, ¿ya? Y más que todo existen este tipo de anomalías. A veces existe incluso la agenesia del ureter, ¿no? No existe, pero esos detectables más que todo en la etapa fetal en una ecografía, ¿no? Que nos va a dar polidrapnios, ¿no? Y hidronefrosis, ¿no? El riñoncito del fetito incrementado, ¿ya? Ahora, para nosotros ver la parte obstructiva, ¿no? Por exámenes radiológicos, más que todo se pide la parte de el reflujo uretero, ¿no? Uretral, ¿no? Se piden radiografías con contraste, ¿ya? Entonces lo propio, existen fases y existen grados, más que todo cuando hay alto riesgo, ¿no? De pielonefritis, infecciones de vías urinarias, ¿no? O hitos recurrentes, remitentes, ¿no? Que pueden generar más que todo cicatrices, lesiones renales posteriores, fibrosis. Realizamos una cistografía miccional. La cistografía miccional, ¿no? Nos va a dar fases, lo propio que como en la tomografía, ¿no? Con contraste, pero estos reflujos nos van a determinar dilatación de la vía pielocalicial y ureteral.
Existen, primer grado, ¿no? Entonces, mientras voy describiendo, ustedes traten de ver las imágenes, ¿no? El primer grado nos muestra, ¿no? Fíjense la flecha, un reflujo, ¿no? Que netamente llega hasta el uréter, no va más allá, ¿ya? Entonces, solamente está dilatada hasta la parte uretral. Fíjense, no aumenta el calillo, no sé si logran diferenciar. Luego, en la fase 2, ¿no? Ya el reflujo pasa hasta la pelvis renal y cálice, pero no se encuentra una dilatación importante, pero ya el reflujo ya llega hasta esta región de acá. En el tercer grado ya existe, ¿no? Cálices dilatados, ¿no? Y la parte leve de la parte del fornix. Fíjense cómo el fornix tiene cierta alteración, ¿no? O bueno, en realidad preservado, y en esta sí ya tiene cierta alteración, que es en el grado 4. Ya estamos hablando de la parte pielocaliciana. Y en la 5 ya prácticamente pierde la forma, ¿no? Ha perdido la forma. Aquí tenemos, ¿no? Fíjense cómo está este ureter. Y lo propio, infección urinaria recurrente porque existe ectasia, ¿no? Existe retención de orina constante. Y acá tenemos, ¿no? O sea, como es la unión uretero-vesical, ¿no? Existe dilatación en esta región, por lo tanto va a haber reflujo, ¿no? No existe fuerza del esfínter, y el contraste que hemos dicho que hemos inyectado por una sonda urinaria ya no se queda en vejiga, sino asciende, ¿no? Asciende. Entonces, una vez asciende, nosotros podemos ver el contraste en la parte pielocaliciana, ¿ya? Ahora, si hablamos de litiasis renal, los litos tienen diferente tipo de formación, ¿no? O pueden ser por diferentes estructuras. El más común es que el lito sea de calcio. Van a ver imágenes, ¿no? Hiperdensas, ya sea en ecografía o en tomografía, es una imagen blanca, ¿verdad? Entonces, el 75% formado por el calcio, ¿no? 15% por fosfato de amonio de magnesio, 5 a 7% por ácido úrico y cistina, 1%. Entonces, entre estos, ¿no? O sea, los que más se ven son a veces calcio y ácido úrico, ¿no? O fosfato de magnesio. Ahora, si hacemos un examen, ¿no? General de orina, vamos a ver generalmente alteración del pH, dependiendo cuál sea el tipo de lito, ¿no? El pH, ¿no? Incrementado o disminuido, ¿verdad? Y en los principios radiológicos vamos a ver, ¿no? Imágenes radiopacas, ¿no? Hipertensas, en formación por calcio. ¿Listo? Aquí tenemos, ¿no? Un examen microscópico de orina, donde sí existe presencia de cristales, ¿no? Cristales de oxalato de calcio. Entonces pedimos un examen general de orina y nos van a denotar, ¿no? Cristales de oxalato de calcio. Y los fosfatos, ¿no? Hiposituria, ¿no? Oxalatos cálcicos y demás. Y lo propio. Ahora, también existen en los de fosfato de amonio de magnesio, que es bien característico, esta imagen de lito, ¿listo? Que le llamamos cálculos coraleiformes, ¿ya? Estos cálculos coraleiformes que se llama así por la forma que tiene, ¿no? La forma que tiene. Entonces son comunes encontrar, y más que todo por infecciones a repetición, y estos se forman, ¿no? Este coraleiforme se forma en pelvis renal, por eso tiene esa forma. ¿Listo? Y los otros que van a ver, ¿no? Dependiendo, pero entre los más comunes son estos, ¿no? O de calcio o los coraleiformes, ¿ya? Luego, tenemos la enfermedad poliquística. ¿Listo? Enchufar un ratito mi cargador, que se va a apagar la computadora y nos va a sabotear la presentación. Poliquística, ¿no? Es bien común, ¿ya? Es bien común ver, ¿no? Quistes renales que a veces pueden ser identificadas por ultrasonografía, por ecografía, ¿no? Entonces vemos quistes, listo, pasa a la siguiente fase que sería tomografía. Entonces, más que todo en la imagen renal poliquística ya se puede identificar en los recién nacidos o en la etapa fetal, ¿no? Por la característica de la clínica. Entonces nos dice que tiene una relación de 1 entre 10.000 a 40.000 nacidos vivos, ¿no? Y generalmente en la parte fetal o en la parte del recién nacido tienen microquistes, ¿no? Que miden menos de 1-2 milímetros, ¿listo? Tienen una forma, ¿no? Pero más que todo van incrementando de tamaño.
En la parte hepática, ¿no? En una patología hepática tiene relación, ¿no? Hay una digenesia biliar, hay fibrosis también hepática, congénita, ¿no? Y también hipertensión portal. Porque la regulación molecular embriológica también tiene mucha relación con el factor de crecimiento hepático, ¿no? FGH, ¿no? Factor growth hepático. Después, en la parte de la genética es por mutación, ¿no? Por alteración de la regulación molecular. Y en la parte fetal nosotros vamos a encontrar oliguria, ¿no? Disminuye el volumen vesical o oligohidramnios. Entonces, en la parte fetal, a partir de la 12ª semana, ¿verdad? Ya el feto empieza a generar orina, ¿listo? Entonces, se puede medir, cuantificar, dependiendo a un estudio centésico, ¿no? Pero es muy agresivo. Pero sirve para ver si existe o no existe un riñón poliquístico, ¿no? En etapa fetal, asociado también a hipoplasia pulmonar, ¿no? Porque por los mismos factores de crecimiento. Y dice, sin hipoplasia pulmonar, ¿no? Una supervivencia de aproximadamente 5 años, ¿no? Un 87%, y hasta los 15 años un 67%. Y también produce una insuficiencia renal infantil, ¿no? Es bien común. Lo propio que en los adultos, ¿no? En los adultos, uno de 200 a 1000, ¿no? Adultos probablemente tiene quistes renales, ¿no? Y es la 4ª causa a nivel mundial de insuficiencia renal crónica, pacientes que van a hemodiálisis. Los quistes en los adultos ya miden más de 5 milímetros, ¿no? Y pueden pasar hasta los centímetros, ¿no? Con el parénquima renal, ¿no? Interpuesto. Los quistes igual hepáticos, un 75% por el mismo factor de crecimiento, mutación, ¿no? Dentro de la regulación molecular, y la clínica generalmente existe dolor, ¿no? Dolor en los flancos, hay masas abdominales palpables de acuerdo a la semiología, hematuria, ¿no? Infecciones urinarias constantes, insuficiencia renal, ¿no? Creatininas altas de más de 5, 6, ¿no? miligramos por decilitro. Y llegan incluso hasta 13, ¿no? Candidatos a hemodiálisis de emergencia. Asociados también a valvulopatías, ¿no? 26%, hernias, 25%, ¿no? Divertículos, aneurismas aórticos cerebrales, ¿ya? Coronarios. Luego, para nosotros ver más o menos el grado de las imágenes quísticas renales, existe una escala, que es la escala de Bosniak, ¿ya? Entonces, en esta escala de Bosniak, vamos a ver que puede haber presencia de calcio, ¿no? Como ven acá, una cruz, ¿no? Dos cruces, ¿no? Y ese calcio produce estos septos, ¿ya? En la imagen quística. Entonces, estos septos igual se cuantifican por cruces, ¿ya? Y el grosor del septo, ¿no? Si no hay septo, si el septo es fino, ¿no? Si es mínimo el engrosamiento, el realce o ya está bien engrosado o prácticamente ya tiene un realce bien marcado, ¿ya? Pueden fijarse acá en la tomografía como, ¿no? La parte quística se puede denotar, ¿no? La parte de las tabicaciones de los septos, ¿no? La parte del quiste. Y en la ecografía lo propio, ¿no? Fíjense, en la ecografía incluso se logra ver, ¿no? La parte de la división, ¿ya? Entonces, traten de acordarse, ¿no? Cómo es el Bosniak 1, no tiene prácticamente septos. Bosniak 2, ¿no? El quiste, dependiendo del Bosniak 1, suele ser benigno, ¿no? A veces suele reabsorberse, tiene buen pronóstico. Pero ya los Bosniak 2F, 3, ¿no? O 4 terminan generalmente en nefrectomía, ¿no? O sea, hay que extirpar ese riñón porque prácticamente no está funcionando. Y más bien lo que va a producir es infección constante, sepsis, paciente a la terapia. ¿Listo? Pero candidatos a nefrectomía, extirpación renal. Entonces acuérdense estas imágenes, ¿listo? De los tabiques, ¿ya? Ahora, para nosotros ver la ecografía, ¿no? En una ultrasonografía, hemos dicho que tenemos que ver más que todo las alteraciones del tamaño, la forma, los bordes y la relación córtico-medular, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Su médula y la parte de la corteza. Entonces, para ver nosotros las alteraciones de tamaño podemos ver alteraciones
de tamaño aumentado, ¿no? En casos de hidronefrosis, ¿no? Acúmulo de agua, de líquido exagerado en la parte pielocalcial que va a infiltrar la parte del parénquima. Diabetes mellitus o amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? Es similar a la sarcoidosis, ¿no? ¿Les suena? ¿Han escuchado? Son depósitos, ¿no? Patológicos de sustancia amiloide en el parénquima, ¿ya? Y en fases de disminución de tamaño, en hipertensión arterial y en insuficiencia renal crónica, ¿no? Son riñoncitos pequeños que no son funcionales, ¿verdad? Ahora, hemos dicho, ¿no? O sea, que no debería haber líquido por encima del riñón. Esta es una ecografía de un riñón derecho o izquierdo. Derecho, ¿no? ¿Por qué? Eso, entonces en diferencia del hígado a del vaso, ¿cuál era la diferencia? ¿Hemos dicho? En la parte del parénquima, ¿verdad? Estas imágenes, ¿no? Hipocogénicas que prácticamente nos muestran sistema porta, ¿no? Intrahepático, ¿ya? Esta imagen de acá, ¿qué tal? ¿Qué opinan? ¿Riñón derecho o izquierdo? Derecho, ¿no? Derecho. ¿Y qué tal? ¿Qué opinan de ese riñoncito? ¿Qué más o menos que sospechan que está pasando? ¿Ah? ¿Qué tal? Ha perdido, ¿no? su anatomía prácticamente, entonces debe ser un paciente con insuficiencia renal, ¿no? Probablemente, ¿no? ¿Este riñón derecho o izquierdo? Derecho, ¿no? Fíjense aquí, estas dos imágenes. ¿Y qué tal? ¿Qué sospecha? Fíjense estas imágenes. ¿Qué tal? ¿Podrá ser un Bocinac 3? ¿Sí? ¿Sí, no? Se logra ver, ¿no? Tabiques, y ahí engrosamiento, ¿no? O sea, de la parte pielocalcial, ¿no? Este de acá, ¿qué tal? ¿Cómo ven? ¿Hay Bocinac o no hay Bocinac? ¿Ah? ¿Qué tal? Diagnóstico de este está más fácil. ¿Qué es? Un riñón poliquístico, ¿no? Fíjense los quistes aquí. Se ven, ¿verdad? Imágenes hipocogénicas. ¿Tiene ciertos tabiques? Sí, se podría hablar de algún tipo de Bocinac, ¿no? Entonces, prácticamente tendríamos que ver esas estructuras, ¿ya? Entonces, ese es el tema de nefrovesical, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta?